En este video te voy a compartir mis mejores consejos para que puedas aprender inglés si vives en los Estados Unidos. Mi nombre es Kale Anders, soy experto en aprendizaje de idiomas, soy políglota, hablo 5 idiomas y he ayudado a más de 70,000 latinos a aprender inglés. Y la gran mayoría de ellos viven en Estados Unidos. Entonces voy a dedicar este video a cubrir los errores más comunes que los latinos cometen en Estados Unidos al querer aprender inglés. Y también te voy a dar mis mejores consejos de qué hacer en su lugar para tener mucho mejores resultados, aprender más rápido con menos esfuerzo. Y también voy a cubrir cómo dejar de olvidar lo que estudias, cómo dejar de traducir en tu mente cuando estás hablando. Y qué hacer para deshacerte del miedo y la vergüenza de hablar en inglés. Entonces espero que estés muy emocionado. Pero antes de arrancar, tengo que recordarte que tenemos 2 semanas de prueba en mi curso de inglés. Te voy a dejar el enlace aquí abajo en la descripción para la página del curso. Ahí mismo puedes revisar los precios, planes de pagos, testimonios y resultados de otros estudiantes. Pero más importante, las 2 garantías. Tenemos una garantía que dice que tienes 2 semanas enteras para probar todo el curso. Si no te gusta por cualquier motivo, nos mandas un mensaje y te devolvemos el 100% de tu inversión sin hacer preguntas ni pedir explicaciones. Y la segunda garantía es una garantía de fluidez, que quiere decir que cuando terminas el curso, sea cuando sea, tú vas a tu propio ritmo por él. Garantizamos que estés fluido, o si no, te devolvemos el doble de lo que pagaste y te damos clases privadas conmigo ilimitadas hasta que seas fluido. Así que no olvides revisar el enlace que está aquí en la descripción después para ver toda la información del curso. Ahora vamos a arrancar. Yo soy Kale Anders, tu coach de inglés y tu sueco favorito. Let's go. Durante mi experiencia como coach de inglés para miles de latinos que viven en los Estados Unidos que necesitan aprender inglés, he descubierto 4 errores súper comunes. 1. Usar demasiado el traductor. El traductor es una herramienta súper útil que resuelve necesidades básicas e inmediatas, pero depender demasiado de él puede obstacularizar significativamente tu progreso de aprendizaje o incluso evitar que alcances algún tipo de fluidez. Hay 4 razones. Número 1. Traducciones inexactas. El inglés es un idioma muy casual. Se utiliza expresiones y dichos todo el tiempo y no se pueden traducir literalmente. Y eso es lo que el traductor muchas veces hace. Entonces, si confías demasiado en el traductor, puedes llegar a tener un malentendido del idioma, prevenir tu capacidad de comunicarte de forma efectiva. Segundo, limita que crezca tu vocabulario. Cuando siempre estás usando el traductor, no dejas que tu cerebro haga sentido de lo que te dicen con ayuda del contexto. Y de hecho, esa es una de las formas más potentes para aprender vocabulario, a través del contexto, no traduciendo palabras individuales. Además, estás creando una dependencia de la tecnología, lo cual puede ser muy problemático en situaciones que no tienes alcance de un traductor, en un lugar donde no tienes tu teléfono o internet, por ejemplo. Y últimamente, si usas el traductor demasiado, estás perdiendo muchas oportunidades de práctica. Usar el traductor es como una defensa, y muchas veces uno se siente más seguro en simplemente subir la traducción y dejar que él haga el trabajo, en lugar de esforzarse un poco. Y es ese esfuerzo, esa práctica que te va a ayudar a ponerte más y más cómodo con el idioma y las situaciones sociales con el inglés. El segundo error súper común que he descubierto es un enfoque excesivo en la corrección, en siempre estar correcto. Y hay 3 problemas con esto. 1. Puede dificultar la fluidez. Porque si eres demasiado preocupado por siempre decir las cosas gramaticalmente perfecto, vas a tener dificultades para hablar. Siempre vas a estar dudando y vas a perder el impulso. La gente se va a cansar de siempre estar ahí esperándote y vas a hacer que tu inglés suene mucho más forzado y poco natural de lo necesario. El segundo problema es que puede desalentar la toma de riesgos. Porque cuando te enfocas demasiado en la corrección, muchas veces puedes tener miedo a correr riesgos y probar nuevas palabras y estructuras gramaticales cuando hablas, lo cual sofoca completamente la creatividad y evita que te estés expresando en inglés de forma fluida. Y de hecho, no es lo que sale de tu boca que es importante, sino lo que entra por tus oídos. Entonces, si tú simplemente te enfocas en consumir inglés correcto, lo que tú dices y lo que tú escribes automáticamente se va a volver más y más correcto, sin esfuerzo. El último problema con ser demasiado preocupado con ser correcto es que puede causar ansiedad o estrés, seguramente lo has sentido alguna vez. Y el problema con esto es que hace que el proceso de aprender inglés sea desagradable y pierdes el impulso, la motivación y las ganas de continuar, porque siempre estás preocupado por ser 100% correcto. El tercer error que he identificado es usar un método de estudios basado en estudio de gramática, reglas gramaticales sobre todo. Y para todos que no saben, este es el típico método en todas las escuelas, institutos, academias y con la mayoría de profesores online. Hay 3 problemas con esto. El primero es el más obvio, que puede ser muy aburrido y desmotivador. Siempre cuando te toca hacer ejercicios de memorización o estudiar muy duro estructuras y teoría, el inglés rápidamente se convierte en algo tedioso y aburrido para la mayoría, ¿cierto?
Y esto puede conducir a una falta de interés en el idioma y una falta de compromiso. El segundo problema con este método de estudio es que no refleja el lenguaje de la vida real. Por ejemplo, en la escuela casi inmediatamente empiezan con verbos auxiliares, como do. Por ejemplo, decimos, do you want to go? Quieres ir, lo cual es correcto y lo cual está bien, pero en ninguna clase se explica que todos los nativos simplemente dicen, wanna go? Nunca dicen, do you want to go? ¿Ves cómo hay una diferencia entre lo que se enseña en la escuela y lo que realmente necesitas saber? Obviamente, lo correcto gramaticalmente es importante, pero yo diría que esto igual o de pronto incluso aún más importante. El último problema con este método de estudio es que no priorizan la competencia comunicativa. Cuando estudias un montón de reglas y estructuras, vas a ser capaz de escribir oraciones gramaticalmente correctas si tienes tiempo. Pero cuando no tienes tiempo y tiene que salir de tu boca o de tu mano inmediatamente por intuición, si has estudiado de esa forma, no te va a servir para nada. Porque el idioma tiene que ser intuitivamente aprendido a través de la inmersión, con un método que se basa en el consumo del idioma y no solo de reglas alrededor del idioma. ¿Sí me explico? El último error que he identificado es que muchos latinos en los Estados Unidos evitan hablar inglés en situaciones sociales. Yo entiendo esto perfectamente porque yo he luchado demasiado con el español cuando estuve aprendiéndolo en México como estudiante y yo entiendo la frustración. Pero el problema de no hablar en situaciones sociales es que uno, no estás generando confianza. Porque si empiezas poco a poco a hablar en entornos sociales, sobre todo con personas con cuales tienes un poco de confianza, por cada interacción nueva vas a tener más confianza. Pero si siempre vuelves a hablar español con todo el mundo, incluso cuando podrías haber practicado tu inglés, no vas a desarrollar esa confianza. El segundo problema es que no recibes retroalimentación, porque cuando hablas con otras personas va a suceder una cosa súper importante. Si tú cometes algún error, si son muy buenos para corregir errores, no te van a decir, no, así no se dice esto. No, van a repetir lo que tú acabas de decir, pero de la forma correcta. Y ese input, eso lo que tú escuchas, eso es aprendizaje súper potente. Así que no pierdas la oportunidad de obtener esa retroalimentación. El tercero es que pierdes la inmersión cultural, porque las situaciones sociales, en inglés sobre todo, a veces brindan muchas oportunidades de conocer diferentes culturas, porque todo el mundo habla inglés de todos los diferentes países del mundo y muchos tienen una cultura totalmente distinta. Entonces, si tú estás evitando hablar con toda esta gente y solo estás con los latinos todo el tiempo, vas a perder esa exposición cultural y aprendizajes importantes para tu vida también. Y el último problema con evitar hablar en entornos sociales, en mi opinión, es que pierdes una oportunidad grande de disfrutar el aprendizaje. Aprender un idioma puede ser un desafío, pero practicarlo en un entorno social puede hacerlo mucho más agradable, porque la mayoría de gente, si tú le hablas en su idioma, van a estar súper agradecidos, van a sonreír, van a tener un buen momento y te van a ayudar. Es una oportunidad increíble de practicar. No pienses que solo porque tu inglés sea muy básico, que la gente se va a burlar de ti. Si hablas con un extranjero, estoy casi seguro que eso no va a pasar, porque ellos piensan de que si tú haces el esfuerzo de hablarme a mí en mi idioma, yo te tengo respeto y yo te ayudo con tus dificultades. En mi experiencia, la única persona que se va a burlar de ti es otro latino que no habla inglés. Así que ignóralo completo y atrévete a tener conversaciones con la gente. Entonces, esos son los 4 errores más graves que he identificado que los latinos hacen cuando aprenden inglés. Y ahora te voy a dar 4 consejos de qué hacer en su lugar para tener un aprendizaje mucho más efectivo, aprender más rápido, con menos esfuerzo, con un proceso mucho más agradable. Número 1. Cambia tus clases de inglés por historias interactivas. En lugar de tratar de aprender gramática estudiando cada regla gramatical que existe en el idioma, consume historias que tienen oraciones en todos los diferentes tiempos verbales y automáticamente vas a interiorizar estas estructuras gramaticales en tu memoria sin estudiar sobre ellas. Es una experiencia mucho más agradable, mucho más natural y más rápido que el método tradicional de estudiar en una sala con un profesor tradicional. Y lo bueno de estudiar con historias así, con oraciones completas, con contexto, es que aprendes gramática y vocabulario a la vez. No tienes que separar esos dos aprendizajes. Tampoco es un ejercicio que te da mucho estrés, porque no se trata de ser correcto, se trata de comprender. Es lo único que tienes que tratar de hacer, entender el mensaje. No importa si no entiendes un par de palabras individuales en las oraciones, se trata de comprender el mensaje completo como tal. Y por cada exposición a este mismo mensaje, vas a aprender esas palabras una por una, naturalmente.
exactamente igual a cómo aprendiste español de niño. Entonces, si estás curioso, si quieres probar este método, tienes el enlace para mi curso de inglés aquí en la descripción. Porque en mi curso tenemos más de 100 historias interactivas y es el método principal de aprendizaje dentro del curso. Segundo consejo, usa la técnica de repetición espaciada para dejar de olvidar lo que aprendes. Un gran problema con los métodos tradicionales de aprendizaje es que olvidas todo lo que estudias. Y la razón es porque no te están exponiendo a la misma información todos los días, sino que por cada clase van saltando de temas. Esto no es bueno para tu aprendizaje. Nuestro cerebro no tiene mucho espacio. Se deshace de información todo el tiempo. De hecho, existe una fórmula matemática para cuándo olvidamos una pieza de información, dependiendo de hace cuánto tiempo fue que nos exponemos a esa información. Y si tú simplemente repasas las oraciones que has consumido en tus historias en una aplicación de repetición espaciada que basa su algoritmo en esa fórmula matemática y te sirve oraciones en el momento perfecto para exponerte a esas estructuras y aprenderlos, vas a aprender muchísimo más rápido con mucho menos esfuerzo. Y poco a poco, usándolo, vas a dejar de traducir en tu cabeza cuando estás hablando, cuando estás escribiendo. Y de hecho, dentro del curso tenemos nuestra propia aplicación de repetición espaciada a cual tienes acceso de una cuando arrancas y está cargada con todas las oraciones de las historias interactivas igual que tenemos en el curso. Lo único que haces es que abres la aplicación, repasas tus frases del día de hoy, 10-15 minutos al día y ¡boom! Sigues consumiendo historias o vuelves el siguiente día. Fácil, ¿cierto? El tercer consejo, practica conversaciones en grupos pequeños con cero enfoque en la corrección. Como se explicó anteriormente, siempre estar preocupado por la corrección tiene muy poco efecto positivo en tu aprendizaje. Y en su lugar, quieres practicar conversaciones para ganar confianza y para escuchar de otras personas hablando también, porque eso te va a ayudar a interiorizar más el inglés, que es la causa para poderlo producir. Pero en lugar de correr el riesgo de avergonzarte enfrente de tus colegas o tener que salir a la calle y practicar con desconocidos, te sugiero que te unas a un club de conversación, un pequeño grupo de otros estudiantes practicando con guía de un profesor, pero cero crítica de tu inglés. Nadie te va a corregir, sino que la conversación va a fluir 100%. Obviamente el profesor te ayuda, pero la idea es practicar esa fluidez. Y por supuesto, como miembro de Rayo, tienes acceso a Rayo Conversation Club. Estos son sesiones conversacionales ilimitadas por una tarifa mensual pequeña que tienes dentro del curso que puedes reservar cuando tú quieras. Y el último consejo es, ten un profesor privado para acelerar el aprendizaje para necesidades específicas. La mejora más rápida radica en la personalización. Entonces, mientras aprendes inglés general muy eficientemente a través de las historias, la repetición espaciada y tus grupos de conversación, obtén un profesor privado que pueda adaptar su experiencia de enseñanza a quien eres tú, tus necesidades, tus intereses, tus datos demográficos, etcétera, etcétera. Y al mismo tiempo ser responsable de tu progreso y constantemente estar motivándote, como un coach. Y con este coach, en combinación con las otras tres cosas, va a ser imposible que no aprendas inglés. Y por supuesto, dentro de mi curso también tienes la oportunidad de obtener un coach privado solo para ti, también por una tarifa mensual pequeña, pero que te da sesiones ilimitadas cada mes y puedes cancelar en cualquier momento. Y lo chévere es que todos nuestros profesores privados, nuestros coaches, son entrenados en nuestra propia metodología, así que no van a desviar de la metodología, sino que simplemente van a mejorar su poder y vas a aprender aún más eficientemente. Entonces recuerda que tenemos 2 semanas de prueba del curso y 1 semana de prueba a las sesiones conversacionales y al coach privado, así que no tienes que comprometerte con nada para probar estos servicios y así puedes tomar una decisión informada. Así que revisa el enlace que está aquí en la descripción. Ahí en esa página tienes toda la información, precios, planes de pago, testimonios, resultados de otros estudiantes y nuestras garantías. Pero hay una cosa muy importante y es que muy pronto va a subir el precio. Tenemos que subir el precio constantemente para equilibrar la demanda alta que tenemos, que cada mes hay más personas que quieran unirse a Rayo. Así que aprovecha ahora mientras puedas con este precio bajo que tenemos ahora. Haz clic en el enlace que está en la descripción y espero verte dentro de la familia y vamos a llevarte a ser fluido en inglés de una vez por todas. Muchas gracias, cuídate mucho y nos vemos en el siguiente.